Hola, buenos días. Soy Pedro Herrero del Exintec y en esta píldora quería comentaros un poquito las ayudas que han quedado recogidas en el Real Decreto 15/2020 de 22 de abril, en el que se contempla pues, una serie de medidas para ayudar a todos aquellos autónomos y pequeños y medianos empresarios que realicen su actividad económica en un local bajo un régimen de arrendamiento, es decir, que alquilen el local, el espacio que necesitan para llevar a cabo su actividad. Entonces, ahora vamos a ver un poquito las ventajas que podría suponer al autónomo o a la pequeña o mediana empresa acogerse a esta medida, pero antes las condiciones para poder acceder o solicitar la misma. Entonces, tienen que ser o autónomos que estén dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos en cualquiera de sus regímenes especiales. Después, en el caso de que sea una empresa que sea considerada pequeña o mediana empresa, dentro de los límites recogidos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Además, que sea o bien una de esas actividades la que esta empresa o el autónomo lleva a cabo recogidas en el Real Decreto 466, en las que se decreta el cierre del establecimiento y la imposibilidad de llevar a cabo en él la actividad económica, y en caso de que no sea así, que pueda justificar una reducción de sus ventas, de sus ingresos, del último mes en un 75% o más respecto al trimestre correspondiente a dicho mes del ejercicio anterior. Es decir, si ahora estamos hablando de que mis ventas en abril, por ejemplo, se han visto afectadas por una disminución drástica con motivo del coronavirus, tendría que comparar las ventas de este mes de abril de 2020 con las ventas promedio del trimestre en el que está abril el año anterior, es decir, con las del segundo trimestre, abril, mayo, junio. Si el promedio de las ventas de abril, mayo, junio lo comparo con el de las ventas de este mes de abril, y las de este mes de abril son un 75% o más inferiores a las del promedio de ese trimestre, pues podría acceder a estas ayudas. Entonces, ¿en qué consisten estas ayudas? Pues tenemos que diferenciar entre que nuestro arrendador sea un gran, o considerado como un gran tenedor, o otro tipo de arrendador. Lo primero, que ese local esté afecto, que fiscalmente lo tengamos afectado en nuestro modelo censal indicado como que es el lugar, tenemos identificado, independientemente de que lo hagamos y que paguemos el alquiler por ello, como un local donde se desarrolla nuestra actividad económica. ¿Sí? Bueno, eso es importante. Y luego, antes se nos pide que hablemos con nuestro arrendador, sea del tipo que sea, intentemos llegar a un acuerdo. A veces, y conocemos casos de los que han llegado a un acuerdo ya de un aplazamiento sin tener que hacer o ejecutar este tipo de ayuda por el cauce administrativo que se establece, o incluso les ha rebajado porque se ha empatizado, se ha solidarizado con el empresario, con el autónomo, y les ha hecho una rebaja sustancial en el alquiler. Entonces, lo primero que se nos pide es que intentemos negociar y acordar con él. En su defecto, pues ya se establece una serie de medidas que se pueden solicitar desde un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto, hasta un mes después. Es decir, estaríamos hablando de si este Real Decreto entró en vigor el 22 de abril, hasta el 22 de mayo podríamos solicitar que se aplicara esta medida. Para lo que son grandes tenedores, se les considera aquellos que tienen a su disposición 10 inmuebles o más, podemos consultar en el registro de la propiedad, incluso hay webs que te facilitan esta consulta, y en este caso podemos solicitar una moratoria de hasta 4 meses, que podríamos fraccionar el pago de estas 4 mensualidades hasta en 2 años. En caso de que no sean grandes tenedores, pues que sea, pues no sé, un particular que tiene un local y te lo alquila para que tú abras ahí una tienda. Bueno, pues en este caso se contempla un aplazamiento de hasta un máximo de 2 años, siempre y cuando esos 2 años queden recogidos dentro de la duración del contrato de alquiler o de las sucesivas prórrogas. Se contempla que se pueda ejecutar la fianza depositada para el pago de estas mensualidades, a condición de que se restablezca en el plazo máximo de un año. Entonces, bueno, esto sería un poco las ayudas que se han establecido en este Real Decreto para el alquiler de locales
los que se lleva a cabo la actividad económica. Locales afectos. Si queréis más información o lo queréis recogido por escrito, pues podéis visitar nuestro blog en www.lexintec.com, y también os animo a que sigáis viendo píldoras de todo tipo de contenido relacionado con el empleo, el emprendimiento, la actividad económica en el blog de Zaragoza Activa. Venga, muchas gracias.